Desempolvar esas ideas que se pueden refrescar con las nuevas generaciones, tesoros ocultos que están por ahí. Responsabilidad de identidad que nos forma culturalmente. Nosotros como personas somos productos sociales y productos culturales. La historia o sea, nos puede dar algún atisbo de cómo poder resolver un problema actual. No es la receta mágica, ¿no? Luchas sociales como esta, pues justo es una manera de rememorar esa lucha de los oprimidos, ¿no? Esa lucha de gente que en algún momento pensó en construir una mejor sociedad y que por muchas razones pues no se pudo. El oficio histórico, ¿no?, parte de esta cuestión de analizar el pasado para darle un significado al presente, viendo hacia la construcción de un mejor porvenir. Ver cómo las distintas ciencias se relacionan a la historia. Estos grandes relatos nacionalistas que alejan mucho a los estudiantes de la historia, se puede revertir cuando tú le enseñas al estudiante que la historia viva o una historia que se puede rastrear 500 años atrás, la tiene ahí, en su calle, en su barrio, en su pueblo. Y esa va a ser la manera de volver a generar identidad y volver a atrapar a la gente hacia las narrativas históricas. No hay otro camino que con la historia local. Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, productor y hoy director de cámaras, Óscar Lorenzana como nuestro director de audio. Me acompaña el doctor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de este programa. El día de hoy tenemos la segunda entrevista a lo que hemos titulado Miscelánea Acervos Culturales. En esta ocasión estamos con el profesor Carlos Gallardo Sánchez, de quien daré una breve semblanza de trayectoria respecto a su especialidad principal, que es la pedagogía y la historia. Él ha tenido experiencia docente en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato normal de primaria, normal superior y la Universidad Pedagógica Nacional. Fue director general de la Escuela Particular Normal Licenciado Benito Juárez. Asimismo, ha sido asesor técnico pedagógico como supervisor escolar en áreas técnicas dependientes del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y coordinador académico del Centro de Maestros de Temisco en el mismo Estado de Morelos. En el ámbito profesional, también ha ejercido el periodismo durante 3 décadas, es autor de la columna política Repaso y también fue director editorial del diario El Regional del Sur. Igualmente es autor de varios de los siguientes libros: Escuelas y Maestros Morelenses hasta el Zapatismo, El Normalismo Morelense, Trayectoria Histórica, Maestro, Ser en Otros, Historia con Botas y otros cuentos de héroes, Miliano pa' los cuates, El Plan de Ayala para niños y en coautoría Morelos, Nuestra Riqueza Natural y Cultural, libro de texto que se utilizó en el nivel secundaria, Morelos, la entidad donde vivo, libro de texto también en este caso para el nivel primaria, y la novela y los remordimientos, Natalia, y el libro de poesía Los renglones del desconsuelo. Así es que, profesor muchas Carlos, gracias por la invitación. le damos la bienvenida Gracias, a su programa. Pues nosotros estamos muy contentos porque este es un acervo cultural interesante porque se trata de una biblioteca. Parte de la biblioteca está dedicada al estado de Morelos. También tiene otra parte de literatura y poesía de Morelos. Tiene libros de científicos, pero la mayor parte, la mitad de la biblioteca, es libros sobre historia. Y nos da mucho gusto porque creo que han de ser, no sé, unos 15,000 volúmenes. No, menos. Menos. Sí, unos 7,000. 7,000, ¿verdad? Más Sí. o menos, sí, está bien. Muchas gracias. Profesor, ¿cómo se interesó usted por la ciencia de la pedagogía y el acercamiento a la educación? Bueno, en primera instancia, en aquellos tiempos en donde estudié la normal primaria, donde pedían como antecedente solamente la secundaria. Yo soy de aquellas épocas en donde salió una de secundaria y podían estudiar la normal primaria.
Y me parece que fue consecuencia el que me haya gustado la carrera de maestro de primaria para meterme a estudiar la especialidad de pedagogía en la Normal Superior de México. Iba muy asociado, ser maestro y luego meterse más en el estudio de la ciencia pedagógica para tener una percepción más amplia de en qué campo profesional me iba a desempeñar. ¿Y cuál fue su experiencia del aprendizaje que tuvo en la Normal Superior? Excelente. Yo, la verdad, con todo y que en cualquier institución hay oscilaciones entre la calidad de los maestros que nos dan clase, yo llevo recuerdos muy, muy imborrables de mi paso por allá, porque aparte de leer, se respira ese ambiente cultural de esa Normal Superior que en México hizo historia. De hecho, era la normal que dictaba de alguna manera por su influencia las directrices de trabajo, de clase de muchas escuelas normales. Incluso aquí en Morelos, la escuela normal que existía, que todavía existe, Normal Superior, llevaba los estudios, los planes de estudio mismos que se llevaban en la Normal Superior de México. Le hago la pregunta porque en el sexenio anterior y otros, las autoridades máximas de la Secretaría de Educación dejaban muy mal a la Normal Superior. No, y además, y eso también a nivel general, cuando hay una reforma educativa, me parece que es la de 1972, por ahí para adelante, en la época en que fue secretario de Educación un señor que se llamó Víctor Bravo Aguja. Exacto. Se trató de solamente formar maestros de secundaria particularmente, conforme a los programas de la secundaria, y no contemplaban pedagogía. Entonces en la Normal Superior desaparecieron pedagogía. Yo decía, no es posible, como en una normal desaparezca el superior. Es como si en la Facultad de Filosofía e Historia desapareciera la filosofía. Y ese ha sido un problema que a mí me parece que ha dañado mucho la formación de maestros. Lamentablemente yo, con la experiencia que tengo en Normal Superior, encuentro con que muchachos que de la prepa se meten a una especialidad no traen esta reafirmación que tenemos los maestros de primaria antiguos. El que era maestro de primaria decía, quiero seguir estudiando para maestro, y por eso estudiaba en la Normal Superior. Ahora no, ahora los muchachos de Normal Superior son bachilleres, la mayoría, no, la gran mayoría. Entonces, no pasan muchos por esta experiencia de ser maestro de primaria. Sí, eso es importante. ¿Y su experiencia, sus primeros años como profesor en Morelos, qué ambiente había, qué características tenía la educación? Me imagino que será en los años 70. No, fueron 80, como por los años 60, 80, porque yo primero trabajé en algunos pueblos del Estado de México, y luego ya me vine para acá por una fortuita circunstancia que me volvió morelense adoptivo. Conocí a la que hoy es mi esposa en algún pueblito de por allá, pero ella era de aquí de Morelos. Entonces ya cuando llego aquí, pues obviamente lo primero que hacen no había espacio para que me mandaran a escuela, y me pusieron comisionado en un lugar que se llamaba Departamento Técnico de Educación Primaria, aquí en Morelos. Me tocó recorrer varias zonas escolares, se daban ciertos cursos breves de 3 días, y me parece que tuve contacto con muchos maestros de primaria. Esa fue su primera experiencia, sí. Casi como supervisando y dando clase a los maestros. Sí. Sobre temas específicos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho 2 temas que fueron fundamentales en mi formación pedagógica, que es la enseñanza de la lectoescritura y evaluación educativa. Este tema de evaluación educativa, ¿cómo se hacían las evaluaciones en aquel momento? Porque ahora, se le hago la pregunta porque ahora parece que la evaluación educativa es como para tener estadísticas y no necesariamente para saber cómo van los profesores en su trabajo. Yo creo que no ha cambiado, ¿eh? Desde hace tiempo, y este es un rollote ahí bien tremendo, desde que se implantó esta idea medicionista de la educación, ¿no? Que se inició con aquellos test psicológicos del famoso IQ,
en donde ya nada más nos decían, tú sacaste de una prueba mental o psicológica 120, por lo tanto eres así. Y se creía que era la última palabra, el que el ser humano ya estaba determinado por cómo lo medían mentalmente, ¿no? Ajá. Y bueno, de ahí se vino toda una cultura de medición en evaluación, en donde lo más importante era obtener el número, sacar el número, ¿no? Yo a veces en broma, pero muy en serio, les decía, a ver, no le hagan tanta importancia al examen, el examen parece la última palabra, ¿no? Primero hay que saber hacer exámenes y muchos maestros no lo saben hacer. Así es. Y hasta poner un ejemplo, si me lo permiten, y yo les decía, Claro. a ver, yo conocí a un maestro que un día, para saber la forma en cómo hacían preguntas los maestros, y no reparan en que están mal hechas las preguntas. Entonces el maestro se asume como el gran experto en elaborar preguntas y considera como sin errores las preguntas y los exámenes que le hace a sus alumnos. Y nadie hay que lo modifique. Bueno, entonces un maestro puso para un grupo de primaria una pregunta que decía así: el pescado es rico en... Y él esperaba, la respuesta correcta para él, y era la que esperaba, era proteínas, ¿no? Entonces un niño puso, el pescado es rico en caldillo. Entonces, Sí. ¿quién se equivocó? ¿El alumno o el maestro? Porque a lo mejor el maestro debió de haber redactado, el pescado es rico en sustancia nutritiva llamadas, Ajá. y ahí ya se cierra. Así es. Bueno, entonces, sí, desde aquellos tiempos ya era la cuestión medicionista. La madurez para la lectoescritura. En aquellos tiempos que yo empecé como maestro, estaban de moda unos tests para verificar la madurez de la lectoescritura de un pedagogo brasileño, Lorenzo Filo. Pero era para verificar la madurez, no era para verificar si iban a aprender o no iban a aprender. Eran 8 tests, cada test era 3 puntos, hacía el promedio total eran 24. Y de ahí se derivaba el muchachito que tiene 24 puntos, pues está preparado para aprender a leer y escribir, ¿no? Pero había maestros que decían, sacó 6 puntos, va a reprobar. Entonces anunciaban la reprobación antes de que el niño empezara su curso de primer año. Porque en aquellos tiempos también, por lo menos en los pueblos donde yo trabajé, la mitad de niños sí fue al jardín de niños y la otra mitad no. Entonces llegaban hasta unos para con preparación y otros menos y para preparados. agarrarle la mano con el lápiz, que es tradicional en los maestros de primaria, ¿no? Entonces, la cultura medicionista, la del número, le ha hecho mucho daño a la evaluación. Hoy parece que hay nuevos vientos, pero primero hay que romper las resistencias de los maestros. Así es. Es una cultura, como cultura es el baile del chinelo en distinta dimensión, y uno no interpreta si hay que bailarlo de un modo o hay que calificarlo de otro modo, es uno lo baila y lo siente, ¿no? Ahí no hay medición, ahí es regocijo. Acá no, acá se asume la cultura de la medición que todavía existe en el maestro. Hay maestros que no conciben no aplicar un examen y creen que si no hay examen no pueden evaluar bien. Y entonces ha habido investigaciones en que sí se puede evaluar sin necesidad de otorgar una nota calificatoria a cada rato. Y si es necesario asignarla, porque con eso se acredita el paso de un grado a otro, por lo menos que se aplique al final, pero no en el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje. Ha hecho daño. ¿Tienes alguna Sí, pregunta? claro. En los años en que usted llega tenemos un contexto muy particular en Morelos, ¿no? Está creciendo la industria, particularmente en lo que es el Valle de Cibac. Lleva al menos una década por ahí. Y las necesidades son particulares. De hecho, los años 70 se crea, a finales de los 70, el IEBM, si no me equivoco. Pues usted llega en estos años, ¿no? de inicio de lo que va a ser prácticamente los últimos 30, 40 años de formación en educación básica. Sí. Los retos eran muy diferentes a los de ahora. ¿Qué retos se encontró, profesor, en esos años 80 en Morelos? ¿Cuáles eran los retos, las preocupaciones principales de las autoridades educativas? Bueno, primero decir que el proceso de descentralización educativa, particularmente en la administración de los recursos humanos y materiales, no fue una política reclamada por los estados.
fue una decisión completamente centralista. La descentralización educativa fue una decisión centralista. Y lo único que hicieron las autoridades educativas aquí en Morelos fue avalarla. El decreto de creación, por ejemplo, del Instituto del IEBEM, pasó al Congreso, se analizó y se aprobó. Y no hubo ninguna discusión de si era válido o no era válido, aunque ya había el antecedente que se había creado la unidad de servicios educativos a descentralizar, que fue la que vino a preparar el espacio. El espacio para abrir ya el IEBEM como un instituto descentralizado, con recursos propios, personalidad jurídica propia, etc. Pero yo creo, ahí es donde a mí me parece que el sector educativo es un sector reacio al cambio. Perspectivas de educación podrían haber sido asumidas de manera individual por los responsables del sector, pero como sistema estaba artrítico y me parece que sigue artrítico el sistema. No hay verdaderos cambios, no hay innovación, no hay disposición para transformar, no la hay. Entonces, bueno, sí, en un momento dado llegaron, lo comentaba yo, personajes de gran preparación profesional. Doy el ejemplo, a él lo traté muy bien porque fue mi jefe, el maestro Moisés Jiménez Alarcón de Guerrero. Él venía con una experiencia académica de primer nivel, autor de libros de español, había sido presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación, que era la máxima figura en aquellos tiempos para la cuestión técnico-pedagógica, y fue el primer rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando llega acá, llega con esa y mucha más experiencia, ¿no? Pero es un personaje que sí sabía de qué se trataba la parte de la descentralización desde esa perspectiva. Tengo la hipótesis también de que ha bajado mucho la percepción de los que dirigen el IEBEM. Me parece que se ha reducido a criterios político-administrativos los nombramientos, y en donde dejan a un lado la parte de la percepción educativa y pedagógica. Me parece que eso es lo que ha cambiado. Y eso ha hecho que haya ciertas historias, ciertas costumbres, ciertas culturas que no se han transformado. El maestro de primaria, de primero, por dar el ejemplo, sigue comprando el libro mágico, un libro que se usaba en aquel tiempo, sigue comprando el el Juguemos a Leer, ¿no? Que era, acá este libro de texto gratuito, pero los maestros pedían esos otros libros porque se les facilitaba más la enseñanza de la lectoescritura a partir de métodos muy sencillos, como es el método silábico, ¿no? En cambio, el libro de texto gratuito, cuando yo les estoy hablando, se implantó un método que se llamó método global de análisis estructural, que requería de una percepción mayor del maestro de cómo tenía que enseñar. Y la tesis principal era, hay que enseñar al alumno a leer como aprende a hablar, por elementos con significado. No mame, mi, mamú, no tate, tito, tú, no lale, lululú, sino ni siquiera con frases tan artificiales como ese oso se asea, tito, tómate, mi mamá me mima. Y yo les decía a los maestros, ¿quién habla así, por favor? Nadie habla así. Entonces es muy artificial, a lo mejor muy didáctico, muy simple, pero los niños no aprenden a leer textos y contextos con significado. Y a lo mejor de ahí viene todo un problema de comprensión lectora que hasta la fecha es uno de los mayores retos que se tienen para que se aprenda a leer. Exactamente, ese es uno de los problemas con los que estamos trabajando, pero sobre todo ya estás en nivel profesional y llegan muchos alumnos con ese problema de falta de lectura, de comprensión, ¿no? Ya no solo leer, sino lectura de comprensión. Y yo creo que eso es una parte muy importante. Pues qué bueno que nos muestra este punto. Ojalá que las autoridades cambien su perspectiva con respecto a esta situación. Hay también una participación particular de usted en el trabajo de rescate de la memoria histórica. Hoy, desafortunadamente, dentro del sistema básico ha desaparecido esa materia que daba sentido a la pertenencia regional, que es la asignatura que tuvo muchos nombres: Morelos, su riqueza patrimonial, Morelos, espacio y tiempo. Platícanos un poco de esa participación que tiene
particularmente en los libros de texto? Yo he tenido la satisfacción de casi participar de una o de otra manera en los libros de texto de secundaria y de primaria, ya como revisor, ya como asesor y ya como autor o coautor, ¿no? Entonces, más o menos lo tengo bien dominado. Y sí, lamento que desde el sexenio anterior se pusieron ahí como materias optativas como 20, no sé cuántas, y entre una de ellas entró por ahí asignatura local, y las autoridades en ese tiempo la dejaron perder. No les interesó, dejaron de editar el libro, por aquí lo tengo, y ya es tiempo en que ahorita ya no se ve la materia de Morelos en tercero secundaria. Existe todavía la materia de Morelos, la entidad donde vivo. De esa también soy coautor con una maestra. Y en este nuevo planes actuales, ahí aparece en tercero de primaria, pero ocurre que se intentó que maestras de escuela fueran las autoras del libro. Fue una buena experiencia. A ver, si los maestros dicen y reclaman que, oigan, nosotros queremos hacer el libro, no como, porque hay autores extraños a nosotros, etcétera. Y hicieron el libro, a mí me contactaron para que les asesorara técnicamente en la elaboración del libro. Y se hizo por secuencias didácticas, era la estructura del libro. Y se terminó el libro, ¿no? Porque para esto la SEP decía, terminas una secuencia didáctica, me la mandas a México, la revisamos, te hacemos observaciones y atiendes las observaciones y van saliendo. Y hasta donde estoy enterado, se mandó diseñar con una diseñadora profesional, porque el compromiso de este tipo de libros es tu estado de Morelos, estado de Michoacán, tú contratas o buscas a los autores, los que vayan a escribir el libro. Y tú pagas el diseño para que nos mande ya en memoria, de acuerdo con especificaciones técnicas, y nosotros lo imprimimos en la cantidad que se quiera, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, y así lo hizo la gran mayoría de las entidades. Nada más se mete uno a la Conalitec, y ahí uno puede consultar los libros de esta asignatura, Morelos, la entidad donde vivo. Pues infortunadamente, lamentablemente, en Morelos no se publicó el libro. Este ya es el segundo ciclo escolar en que debería estar publicado, y hubo un criterio, me parece bárbaro, de por qué no se imprimió, porque se les hizo muy caro el costo que la diseñadora puso, que no la conozco, creo que está en México. Pues no le quisieron pagar el diseño y la diseñadora dijo, no entrego. Y por ese no entregar, Morelos no tiene el libro de tercero de primaria, el nuevo libro. Morelos y Puebla, los demás estados todos tienen. ¿Qué han hecho ahora los maestros actualmente? Pues, por fortuna hay una versión digitalizada de Morelos, la entidad donde vivo. Este es el que soy coautor con una maestra. Bueno, pues todavía lo usan. Para nosotros muy bien, pues que lo sigan usando finalmente. Pero es de emergencia y es digital, lo extraen digitalmente. Entonces sí, ha habido también una desatención total a la promoción de la cultura regional y el patrimonio regional a partir de las autoridades educativas de educación básica. ¿Y cuál es la perspectiva del texto? O sea, ¿cómo trata la historia o la identidad o los aspectos culturales? Bueno, en el nuevo, que le llaman marco curricular, ahorita por ejemplo en Morelos hay 30 escuelas piloto que se está aplicando estos nuevos planes y programas. Es como la tercera versión de un montón de intentos que han hecho de marco programa. Hay un enfoque que le llaman la comunidad al centro. Sí, perdón, pero yo me refería al texto. ¿Cómo lo trata? Sí, o sea, que nos platique el texto. ¿Qué contiene? Para allá. Bueno, pero quería especificar. Para allá voy. Entonces, la idea es que el alumno empiece a comprometerse en primera instancia con la comunidad y que trabaje el maestro en relación con la comunidad en donde el alumno está. Se hacen a un lado los criterios estandarizados.
Nada de que la escuela urbana tiene un enfoque de abordaje de contenidos y la rural debe tener el mismo, ¿no? Tiene que abordarse conforme las circunstancias. Le llaman los teóricos comunidad-territorio. A partir de ahí los temas están relacionados con sentidos prácticos. Mi comunidad, los centros importantes, la naturaleza. Por ejemplo, en que no está bajo ese enfoque, pero es parecido. Por ejemplo, el bloque 1 es mi entidad y sus cambios. El bloque 2, los primeros habitantes de mi entidad. El bloque 4 tiene un enfoque histórico, el virreinato y la independencia de mi entidad. Mi entidad 1821-1920. Bloque 5, mi entidad de 1920 a principios del siglo. Tiene un enfoque típicamente histórico. El otro es más con sentido social, no sé si llamarle enfoque sociológico, no lo sé. Pero es un poquito de que ya no hablemos mucho de eso, hablemos mejor primero de lo que le atañe al alumno, de por donde camina, por donde ve un puente viejo, por donde ve una iglesia que se está derrumbando, por donde ve una escuela que ha generado, que ahí estudiaron sus papás, porque hay escuelas en donde los papás allí fueron, ¿no? Es un enfoque de abordar el patrimonio cultural, pero a partir de la comunidad en la que se está. De la propia experiencia de las personas, de los alumnos. Así es. Okay. Así es. Entonces, en Zacatepec, en Jojutla, seguramente estarán hablando de este compromiso de reconstrucción de toda una ciudad a partir de cómo se pasó del sismo, ¿no? Pero a lo mejor en Yecapistla van a hablar de otra cosa, porque aunque tembló allá, pues creo que medio se afectó la torre de la iglesia. Pero allá van a hablar de a lo mejor el origen de la asesina, porque pues el origen de la asesina, según se decía, pues trae un origen español de secarla y salarla, de la carne para que dure más y etcétera, etcétera. Hablarían ellos de cómo se trabajó. Ese es lo primero que se tiene que hablar. Y a partir de la elaboración de proyectos, ¿no? Se pueden analizar desde la parte histórica, la geográfica, la matemática, la biología, todo se piensa que es a partir de proyectos. Pero generalmente es muy estricto, muy específico el enfoque de Morelos en tercero de primaria, que es primero tu comunidad, para que la valores, para que la enriquezcas, para que comprendas que el primer sentido de pertenencia y de orgullo, de identidad, es a partir de tu comunidad. Luego la moreliense, o va paralela, y luego esta perspectiva más cosmopolita del mundo que está más allá de las fronteras en las que uno se mueve. Hay un libro en particular que nos llamó la atención, Miliano para los cuates, donde se puede hacer esta reflexión ya, digamos, muy, muy actual, porque está dirigido a niños en particular. Niños que hoy en segunda década del siglo XXI están desligados ya de la parte agrícola, o la mayor parte están desligados de. Sin embargo, se les presenta a este personaje, símbolo del agrarismo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional y creo mundial, como una persona cercana. ¿Cuál fue su experiencia al difundir este texto, al hacer este texto, pero particularmente en el trabajo con las escuelas? Muy satisfactorio. Yo nunca creí que ese librito fuera a tener tanto impacto y tanto interés en las escuelas. Incluso ya jubilado, esto lo hice en el ínter entre que me estaba jubilando y yo decía, pues ¿ahora qué hago? Ya nada más estoy esperando que me jubilen. Y por coincidencia estaba en vísperas el festejo del centenario y bicentenario, ¿no? Yo dije, bueno, pues voy a escribir unas lecturas. Se creó una serie de rutas históricas a nivel nacional, la ruta de la Revolución y la ruta de la Independencia. Pero dentro de la ruta de la Revolución había subrutas, ¿no? Y esta era la ruta del zapatismo, acá en Morelos y en otras partes. Entonces yo atendía a los lugares que propusieron como ruta del zapatismo y por cada lugar hice una lectura. Ya está, ¿no? Muy sencillito, conté con el gran apoyo de que Trillas, la editorial Trillas, que es quien lo editó,
tiene parte del archivo Casasola, aquel archivo fotográfico que todos consultan y en todos lados publican. Y entonces el texto lo enriquecieron muy bien para mí con ilustraciones, muchas ilustraciones. Entonces, algo así como que el contrapeso es mitad texto y mitad ilustraciones y resultó muy didáctico. Y lo han leído muchos, incluso me han invitado a hablar de él, ¿no? Un día me invitaron a una escuela primaria por acá, por el rumbo de Temisco, y me explotaron, porque primero era grupos de primero y segundo, luego de tercero y cuarto, y luego de quinto y sexto. Cuando el librito se pensó un poquito más para niños de quinto, sexto y quizá primero de secundaria. Pero les gustó a los maestros y a la editorial, porque la responsable de editorial aquí en Morelos me decía, ¿qué cree? Pues me pidieron que si puede dar una plática allá. Y he ido a dar pláticas por todos lados. Entonces, llego con niños de primero y segundo, me los ponen en el patio, como 50 chamaquitos, 60. Y pensé, a ver, voy a decirles, a ver, yo quiero, antes de que yo les platique del Emiliano, yo quiero que me digan cómo creen, si conocen héroes. Y los chavitos de primero, alguno me dijo, Dragon Ball Z o... sus héroes eran ellos. Sí, así Y es. de repente me vi convertido en alguien que no entendía que los chavitos de primero y segundo no tenían para nada la idea de héroes, ¿no? Hasta que un desadaptado, dijo, Juan Escutia, ¡ay, bendito era! Ya, el niño dijo, Juan Escutia, ya le dijo, bueno, ese es un héroe, porque ustedes se acuerdan. Ah, bueno, pues Emiliano es uno de nuestros héroes. Pero ¿me pueden decir por qué, si conocen a Emiliano Zapata, de qué se acuerdan de él? Y sí, siempre, es que era charro, es que tenía bigote, es que usaba sombrero. Y me pude meter con esos chamaquitos. Bueno, esas experiencias, que son experiencias frente a grupo, pues son excelentes, porque uno dice, uno escribe para creer que otros leen, pero hay veces que hay que interesarlos. A todos les pusimos bigote. Les pedí favor a las maestras que hicieran bigotes de foamy. Entonces, antes de que hablara yo de Zapata, todos traían ya su bigote. Y yo mi bigote. Y también las maestras su bigote. Entonces, ese tipo de experiencias didácticas, que es lo que a mí me ha llamado mucho la atención, fue fabuloso. Es un libro excelente desde la perspectiva de la satisfacción que he tenido yo me ha facilitado acercamientos con grupos de primaria, de secundaria, de preparatoria. Incluso lo fui a presentar hasta en la UTES, aquí en la Universidad Tecnológica de Zapata. Ha tenido muy buena aceptación. Eso es algo que nos hace falta, Sí. porque todos nuestros libros están guardados en las bibliotecas Sí. y no llega al público. Eso es lo que debíamos de romper los supuestos profesionistas de la historia, sobre todo. No, y especialmente, además de romper, doctor, yo creo que, y esa es la experiencia del profesor Carlos, que yo creo que nos pueden nutrir más con su opinión, también hay vamos a decir, una liga rota entre los profesionistas como tal de la historia y quienes se dedican a impartirla, ¿no? Habiendo personajes como usted, como otros que nos hemos encontrado, que han dedicado su vida profesional a la producción de este tipo de herramientas que pueden ser muy buenos para la didáctica en las escuelas, pero tampoco el profesor se acerca. El profesor de historia, digo, ya sea de primarias, particularmente de secundarias. ¿Por qué? ¿Por qué considera, de acuerdo a su experiencia, que hay, pues no hay un vínculo entre los profesionales de la historia y quienes imparten en la didáctica de las escuelas? Es buena pregunta, difícilmente la podría contestar, pero de lo que sí sé es que sí hay una zanja ahí infranqueable. Primero, tal vez, porque los investigadores o los que están en las universidades son los que generan aportaciones, no conciben dentro de su óptica el poder sociabilizar sus investigaciones a nivel de estudiantado, pero no de superior, sino de primaria y de secundaria. Primero es eso. Y segundo, que los maestros, cuando aparecieron materias de asignatura,
pues no tenían ninguna preparación ni ninguna idea de lo que era el patrimonio cultural y natural de la, ¿no? De repente se asignó, había un maestro de educación cívica que le faltaba una clase, pues él que de Morelos. Incluso llegaron a darle Morelos a maestros de biología, a maestros de... No, y obviamente no había de otro modo porque se implantó el programa de Morelos en secundaria, pero no hubo ninguna preparación, no había ni bibliografía para los maestros, ¿no? Entonces los maestros tampoco dijeron, bueno, vamos a investigar dónde encuentro bibliografía sobre Morelos, que este es uno de los problemas fuertes. Las bibliotecas sobre el estado de Morelos son particulares, casi, y no hay acceso a esas bibliotecas. Falta un centro de documentación mínimo de la historia, la geografía, el patrimonio en lo general del estado de Morelos, pues por lo menos para que los maestros que dan esas asignaturas, si no se vinculan con investigadores de manera directa, pues tengan la posibilidad de consultar, ¿no? No lo hay. Es una falta. Una biblioteca regional, me parece que es una falta que le hace mucho daño a la entidad, porque insisto yo, son el vehículo principal para la promoción de la cultura y del patrimonio, ¿no? Hay una experiencia bonita, es este libro que se hizo, que creo lo conociste, Morelos, Espacio y Tiempo. Este libro, cuando se diseñó, nosotros dijimos, a nosotros nos tocó coordinar el libro. A ver, vamos a buscar un grupo interdisciplinario. Y entonces dijimos, a ver, la parte de espacio, pues vamos a pedirles a los del CIAMICH, los que estaban allá, Oscar Dorado y su esposa y otro equipo ahí, que nos ayuden a hacer los textos de espacio, biodiversidad, todo lo que se relaciona con la cuestión de la naturaleza. Y ya se les invitó y lo aceptaron con mucho gusto y además con mucha disposición, porque a nosotros nos dieron, era nuestra responsabilidad, pulir el texto para que fuera un texto que pudiera ser más accesible y comprensible para los alumnos de secundaria, porque el investigador es investigador, él no piensa mi público cautivo son de 3 años a 15, ¿no? O como los que hacen revistas de adolescentes, ¿no? Mi revista va a ser para chamaquitos de 12 a 15 años, ¿no? Y de ahí sacaron un montón de revistas, un montón de conjuntos musicales, porque no había atendido en la mercadotecnia a los adolescentes. Fue cuando salieron los chavitos vestidos ya de jovencitos y con parchís y no sé qué otros grupos. Bueno, acá también, entonces, a los del Instituto de Antropología nos vinculamos con ellos y también el responsable, que en ese tiempo todavía lo es, aunque se fue, Víctor Hugo Valencia, de Antropología, le dijimos, ¿por qué no participan sus investigadores? Y la mayoría participó. Solo uno creyó que no era conveniente porque pues, no estaba a la altura de sus perspectivas escribir texto para alumnos de secundaria. No digo su nombre, pero por ahí lo tengo guardado en la memoria. Él estaba en su cúpula y es un excelente investigador. Se apellida Moraita. Es un excelente investigador, tiene obras muy, muy interesantes, pero no le interesó. En cambio hubo otros, como uno que ya falleció, Carlos Barreto, que escribió, que ahora su hijo también anda en la universidad. Él escribió una parte de lo que es el zapatismo y la revolución en Morelos. Y nosotros hicimos la adecuación didáctica. Algo de nosotros que éramos los que estábamos en el Consejo Técnico. De manera que este es un libro interdisciplinario. Era un libro que redactaron investigadores de la UAM en lo que concierne a espacio y que redactaron investigadores de antropología e historia. Y nosotros le pusimos la parte didáctica, los ejercicios, etcétera. Fue un buen intento. Así es como se tendría que hacer, no nada más los libros. Otro tipo de cosas, trabajos de investigación que deberían de difundirse. Es lamentable que las tesis, hay unas tesis muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, yo vi algunas en el Instituto de Ciencias de la Educación, que yo decía, ¿por qué no? ¿Cómo poder difundirlas, no? Las sociedades de madres de familia en los Altos de Morelos, me acuerdo de una. Órale, sociedad de madres de familia.
Ahora se dice padres de familia, aunque sean más las mamás que estén ahí, pero bueno, por razón de género imperante. Sí creo que hay una zanja y la primera manera de buscarla es buscar este vínculo que creo que no es institucional, creo que tiene que ser entre quienes andamos en la talacha. Como lo estamos haciendo, Sí. creo yo, Sí. ¿no? Bueno, esto es parte precisamente del proyecto de Miscelánea Histórica. Es, en primer lugar, sacar todas estas tesis de los alumnos que terminaron y las guardaron. Porque son, en realidad, ahora que estamos haciendo las entrevistas, nos damos cuenta de la importancia que tienen para su difusión. Y también otro comentario que quería hacer, yo estoy encargado del Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, que fundó la doctora María Elisa Puente Luterot. Ujú. Y por ahí en algún momento la propuesta de hacer un centro documental para Morelos. Y me quedé corto porque en realidad quería yo hacerlo para todo el sur de México, ¿no? Porque Morelos es una conexión importante. Claro. Pero creo que no hay una perspectiva de las personas que llegan a ocupar los puestos importantes en las instituciones. Y entonces se quedan truncados muchos de estos proyectos, ¿no? Sí, no la hay. Y eso lo que acaba de mencionar es los dos defectos. Es primero el ego de los profesionistas de la historia y por el otro lado la falta de comunicación con los otros sectores. No hay difusión de esos trabajos. Se quedan allá arriba para el puntaje de CONACYT, pero no abajo para la difusión a quien realmente le importe. Por ahí, con la Facultad de Arquitectura, también durante varios años hicimos el Seminario de Patrimonio Cultural de Morelos, en el que íbamos y acudíamos a los propios ayuntamientos a tener pláticas con las personas, ¿no? Para difundir lo que se hacía. Y también el otro, el que ahorita está suspendido porque estoy de sabático, que es el Seminario de Historia Regional de Morelos, en el que he tratado de invitar pues a mucha gente para que efectivamente se difunda. Pero creo que esos son los dos problemas. Por un lado el ego y por el otro lado la falta de medios de difusión para promover esta empatía, ¿no? Con los que hacen la historia o con los que difunden la historia o los que enseñan la historia. O los que profesionalmente como Sí. usted tienen ese interés sin realmente tener Yo una liga digo que la particular, ¿no? fórmula es muy sencilla. Los que nos dedicamos a pretender divulgar Ujú. el patrimonio, tenemos que aprovecharnos de los que investigan, los que crean, los que redescubren el patrimonio, ¿no? De repente resulta interesante encontrarse con un libro sobre la habitabilidad en Cuernavaca, que es un libro ahí muy, muy técnico, con muchas cuestiones estadísticas. Entonces, yo diría, ¿cómo puedo yo, que quiero elaborar material para la difusión en la divulgación, particularmente en poblaciones escolares, cómo me puedo aprovechar de esos datos, los que me parezcan interesantes, y traerlos a una propuesta didáctica? Podría mejor hacerlo si yo tuviera una entrevista con el que hizo el libro y decirle, oiga, mire, de su libro me parece muy interesante hablar de por qué las barrancas, no sé qué, aquello demás, porque tenemos que hablar de las barrancas, de su importancia en el clima de Cuernavaca. Y usted habló mucho de cómo se han ido poblando y se han ido comiendo partes de las barrancas, fraccionamientos de este tipo. Yo lo podría interpretar, pero yo preferiría tener aquí al investigador, ¿no? Y decir, podemos hacer trabajos conjuntos como este. Me parece que sí, que falta. Pero no hay esta idea institucional de vinculación con proyectos concretos. Proyecto concreto es quiero divulgar lo que es Mazatepec. ¿Quién ha investigado sobre Mazatepec? Pues hay una tesis sobre allá y otra tesis para acá. Bueno, vamos a buscarla, vamos a llamar a los autores porque queremos hacer un mapa de Mazatepec, ¿no? Pero un buen mapa. Falta ese vínculo que se da de manera muy casi individual. O por situación No política. hay la ¿no? política institucional de la promoción del patrimonio en lo que se refiere al aspecto educativo. Obviamente sí la hay en antropología e historia, sí la hay mucha gente que se dedica a eso. Pero hacen sus librotes, ¿no?
¿Cómo haces de los librotes? Algo sencillito. Por ejemplo, esto. Es a puntitos, era para niños de preescolar. Que aparentemente está muy elemental y todo eso, pero que finalmente tiene un soporte, ¿no? Un soporte. O cómo hacer, me voy rápido, ¿eh? O cómo hacer esto. Cómo platicar con alguien que escribió sobre el plan de Ayala y que yo le diga, oye, ve mis lecturas, a ver si no la riego por ahí. Acá, por ahí hay alguna imprecisión. Estos que parecen muy elementales deberían tener el sustento del conocimiento actualizado e interpretación actualizada de los que se dedican a la investigación histórica, por ejemplo. Pues me Falta acaba ese de dar, salto. perdón, me acaba de dar otra enseñanza porque entonces ya son 3 defectos. El ego, la falta de difusión, y la otra es aprender a sintetizar y hacer libros apropiados para las diferentes edades, ¿no? Para las diferentes edades, para diferentes sectores de la población. Sí, No estamos en pañales, entonces. no, sí, eso es completamente estratégico, ¿eh? Sí. Miren, yo tengo la impresión, sobre todo en Trillas, que es la editorial con la que he trabajado en esto, que Trillas difícilmente tiene autores renombrados, investigadores, que escriban libros de texto. El libro de texto es otro rollo. El libro de texto es otra especialización. Baja, alta, pero es otra especialización. Un día nos sentaron a querer que hiciéramos un libro con la maestra con la que trabajo aquí, con un investigador que está de moda, Sergio Tobón, de origen colombiano, muy experto en cuestión de enseñanza de la teoría de la sociocomplejidad, y entonces fue un ícono en aquellos tiempos de la educación por competencias y la calidad educativa. Sergio Tobón es mucha pieza en eso, aunque ya el enfoque por competencia ya casi está hecho a un lado. Pero es un fregonazo, un montón de libros, todo, ¿no? 10 libros, 15 libros y todo relacionados con un tema muy interesante desde esa perspectiva. Y entonces le dijeron, oye, pues si quiere hacer un libro y usted vive en Cuernavaca, radica aquí en Cuernavaca, allá hay 2 maestros que se dedican a hacer libros de texto, lo vamos a vincular. Y ya nos vinculamos con Sergio Tobón. Y cuando empezamos a trabajar, Tobón no escribía para niños, escribía para él. Tobón como investigador, que es un excelente investigador, no estaba capacitado para hacer un libro de texto. De tal manera que parece que la editorial se dio cuenta que no hubo vibra y desistió. Pero ya actualmente ya es autor de un libro de texto con otra persona. Enrique Krauss, por ejemplo, que es muy famoso ahorita porque es parte de la FIFI, ¿cómo se diría? De lo que dice López. De los fifitecas. De las fifitecas, eso. Trillas le tiene editado un libro de historia, creo que de tercero. Pero en realidad nada más están vendiendo el nombre de Enrique Krauss porque quienes lo hicieron es el equipo que él tiene. Un primer libro que se hizo sobre el estado de Morelos lo hizo un señor, el primero, que se llama, también así Morelos, nuestra riqueza patrimonial, por ahí lo tengo. Macazaga, César Macazaga. Es el primero que editó Trillas. Ese libro surgió porque yo le propuse al señor Macazaga, que estaba escribiendo, colaborando en el periódico donde yo trabajé, le dije, oiga, fíjese que acaba de salir una materia así, ¿por qué no se avienta un texto por cada capítulo? Y César Macazaga lo hizo, ¿no? Por ahí hasta me encuadernó los 19 suplementos que sacamos del regional y por ahí lo tengo, por ahí anda. Y de la noche a la mañana, como él había sido impresora y editora en México, se vincula con Trillas y le editan el Morelos, nuestra riqueza patrimonial, espacio y tiempo. Y cuando lo vemos, no era un libro de texto. Era el rollito que se me aventó don César cada semana, lo conjuntó, se lo editaron, pero no había propuesta didáctica, no había propuesta de actividades, no había propuesta de evaluación, lo que es un libro de texto. Luego ya vieron que estaba fallón y lo vincularon con una maestra, ya medio pusieron actividades, pero muy elementales.
Y luego llegamos nosotros y ya hicimos un libro ya de texto con todas las actividades y el sustento pedagógico de cada una de las actividades. Aquí tienen que ir implicadas la teoría de los aprendizajes previos, la teoría de la metacognición, la teoría de no sé qué tanto, pero obviamente no aparece. Y el trabajo aquí por tiene que proyectos. reflejarse, ¿no? Claro. Entonces, con ese, ya don César Macasaga Dejó de estar sí, como el pero principal. el primer libro fue fundamental. ¿Me puedo parar para buscarlo? El primer libro fue fundamental, que es el que escribió don César. El famoso del chinelo. No, este es otro, este tiene otra historia. Ay, no encuentro don César. Don César. No lo tengo. ¿Quién sabe dónde está? Bueno, eso es el primer libro que editó don César, ¿no? Si don César hubiera aceptado, porque no aceptaba, era bien enojón, a lo mejor nosotros le hubiéramos ayudado. Oiga, don César, ya que le edita Tríguez, pues dele adecuación didáctica. Entonces hubiera dado esa combinación que, insisto, todavía esto no salió muy bien, pero ya, cada quien en su especialidad. Los del CIAMICH escribieron, les decíamos que creen que están muy largos sus textos, y están medio rebuscadas las frases. Ustedes, maestros, hagan lo que quieran, ustedes son los especialistas en la parte didáctica. Escribir para los niños, precisamente. Exacto. Eso es fundamental. No el mejor escritor de obras reconocidas es el que puede ser el mejor autor de libros de texto, no hay. Aquí, retomando incluso muchas de las entrevistas de los alumnos que hemos tenido, de los egresados de historia, muchos de ellos empezaron a leer desde niños. Empezaron a leer historia desde que eran niños. Y esto es interesante porque quiere decir que había que, para hacer difusión, para que la gente entrara a la carrera de historia, o se les desarrollara el sentido por la historia, había que empezar con una difusión desde abajo, desde los grupos de la primaria, la secundaria, hasta llegar arriba, porque muchas personas a lo mejor les gusta la historia, pero no han podido desarrollar ese sentido por la historia como debía de ser, ¿no? Y esta enseñanza que nos está dando el día de hoy, pues es básica, importantísima. Sí. Y de ahí, profe, Carlos, hablando de una cuestión que se relaciona con ello, hablábamos hace un momento lo señaló, estas colecciones particulares, individuales que hay diseminadas por nuestro estado, ¿no? Que finalmente forman parte o podrían formar parte de un patrimonio cultural importante. Usted, por lo que vemos, ha coleccionado, ha juntado una colección que se refiere a muchas cuestiones de nuestro estado y que difícilmente encontramos no solo en una biblioteca pública, sino también de acceso. Ahora sí que, ¿de qué trata esta colección? Pues de todo. Más o menos lo tengo organizada. Allá, obra general. Ahí está, por ejemplo, esa La historia general de colección Morelos. que está excelente, ¿no? Y de ahí algunas obras generales, algunas que son clásicas, Massari, Domingo Díez, y otros autores. Este señor que fue gobernador, que sustituyó a Estrada Cajigal, ¿cómo se llama? Vicente Estrada Cajigal. Bueno, tiene su librito de geografía e historia. Y más allá, época prehispánica y colonial, que llega hasta por aquí. Luego viene, me voy a parar, ni modo. Está bien. Luego viene puro zapatismo, todo esto es zapatismo. Todo esto. Algunas muy relacionadas con Guerrero, el zapatismo en Guerrero. Luego para acá municipios, ¿no? Desde municipios, desde pues en sentido alfabético, ¿no? Acá tenemos a Xochiapan, por acá ya tenemos Cuautla. Déjenme presumirles un libro de Cuautla que tengo, pero que es muy antiguito miren nada más. A ver, déjenme ya sentar. Y acá luego abajo viene educación, viene
¿cómo se llama? Esta parte de administración, de política, de ambiental, de recursos, no sé qué tanto. Entre los libros que a mí me han encantado, porque en este sentido mi hijo también se ha dedicado a la búsqueda, nos encontramos con este librito de Cuautla, que se editó en 1881. Es Y una es joya. el sitio de Cuautla, Memorias de un criollo. Casi nadie lo conoce. Yo lo he ido a nombrar, pero no lo he tenido a la mano. Pues aquí Sí, lo creía tenemos. que me tocaron. Entonces, en esa búsqueda, pues no, tengo la primera, la que pudo haber sido la primera edición del Zarco, Ok. ¿no? Ahí tengo libros antiguitos. Este es el interés, pero no es un interés metódico, es este interés de ir consiguiendo, de ir coleccionando. Y me parece que tengo el número suficiente de libros como para escribir cualquier material de divulgación, que ese es mi rollo. Una buena historia de nuestro estado, ¿no? Sí, que, es muy buena. que requiere pues también una revisión porque Sí. desafortunadamente pues quienes se han dedicado a ello Por pues, ejemplo, también esta es una joya también. Es un libro de texto que se escribió allá por la época del cardenismo, 34 ¿no? según dice Y ahí. que tiene alguna propuesta didáctica. Fue un profesor, el profesor Juan P. Arroyo. Entonces, si hay libros de texto, si hay historia de libros de texto en Morelos, si hay gente dedicada a la divulgación, ¿no? O a la enseñanza. Se ha perdido, no es una línea estable, pero yo creo que con gente de buena voluntad podemos empezar a trabajar, bueno, en lo que a mí corresponde. Yo digo, Claro. el que quiera hacer un proyecto, que quiera aterrizar con población estudiantil, y yo puedo participar con gusto. Perfecto. Ay, pero que hay un investigador bien fregón de Tlayacapan, pues invítenlo a ver si quiere. Para que no escriba solamente para los especialistas, que escriba para los niños, que hay que hablarles con un lenguaje más sencillo. Eso lo voy a tomar en cuenta y se lo voy a comentar a Carlos Barreto Ajá. Zamudio, que es el hijo de Carlos Barreto Márquez, está ahora encargado del SICSER. Y se lo voy a comentar porque creo que hay siempre eso, desde que entré a la universidad a laborar, me he dado cuenta que hay un divorcio entre la población y lo que se hace en la institución. Y que eso permitiría, pues, no solamente ayudar a la gente a tener esa identificación, sino también a desarrollar otra área que nos hace falta a los profesores, es decir, los libros de texto, no la investigación famosa, ¿no? Sino el libro de texto que llegue a las masas. Eso es importantísimo. Y que tendría que ser como consecuencia de la investigación realizada Sí, en claro, cualquier campo. exacto. ¿no? Si uno se desvincula. No se desvincula. Lo que pasa es que hay que darle otro enfoque. Así es, así es. E incluso ya hablando de otras situaciones que seguramente esperemos tomar en otra entrevista, profundizar esta profesionalización de nuestros mismos docentes, que sí se vinculen más a la cuestión académica para que ellos mismos vayan puliendo la profundidad de conocimiento que se da en las escuelas y que también no estén desligados, ¿no? En un momento lo señaló, de qué manera la normal de profesores pues se dedicó a la didáctica, sí, pero a la parte profunda del conocimiento de ciertas asignaturas, materias, como se les llame, pues también se les dejó de lado la pedagogía en particular. Sí, ¿no? Que- sí. Sí, la normal es... les quitaron el corazón. Y el corazón es la reflexión pedagógica. Estudies lo que estudies, literatura, inglés, lo que estudia, debes entender que lo importante es el sentido pedagógico que le des a tu ejercicio docente. Y en ese sentido pedagógico está esta idea de la docencia como una actividad eminentemente humana o humanística, ¿no? Claro. Con todos los embates de la globalización y el sentido mercadológico
y el imperio del capital, que se vio reflejado mucho en las tesis educativas. Con todo y eso, el maestro llega a su salón de clase con su corazón, sus sentimientos, sus emociones, y los tiene, y logra una conexión de tipo humanístico, me identifico con el otro, al margen incluso de los contenidos que estoy trabajando, o de la intencionalidad de los contenidos. ¿Tiene un libro sobre eso, usted, no? ¿De qué? Sobre eso, tema de ese de la empatía con los alumnos. Se menciona en... Sí, tengo varios. Este se llama, por ejemplo, Ser profesor en Morelos. Eso. Ser profesor en Morelos, que es uno Ajá. que habla... Son ensayos muy míos. Fuera de todo rigor académico, debo decirle, aunque con toda la seriedad de la que puedo yo ser capaz. Porque mi trabajo ha sido un poquito así fuera de los grupos académicos, fuera de las instituciones de nivel superior. Ha sido un trabajo mucho más muy particular, muy mío. Y entonces aquí trato de decirles, trato de pensar y de reflexionar sobre cómo debe ser un maestro en Morelos, pero con toda la cultura docente y morelense. Ahí me llama la atención cuando utiliza el término académico. Pareciera otra vez un divorcio, porque la academia es más profunda. Uh-huh. Los orígenes de la academia, estamos hablando precisamente del desarrollo del ser humano, Uh-huh. ¿no? Y que es la base incluso del conocimiento de las universidades, ¿no? Las famosas 7 vías de las artes libres, ¿no? Que se supone que hacían libre al hombre para que dejara de ser esclavo de la ignorancia, de acuerdo a la visión de Platón y de Sócrates. Entonces, esto es muy importante lo que acaba de mencionar, porque yo creo que más bien tiene la raíz de ese sentido humanístico que nos debería caracterizar a los que enseñamos alguna materia. Sí. Esa idea de enfrentar al alumno y ayudarlo a superarse, ayudarlo a comprender lo que es su propio mundo. Sí, es eso. Yo creo que la pedagogía diríamos, la parte palpitante del ejercicio docente. Incluso la intuición pedagógica, porque hay quienes entran y no son maestros de profesión, normalistas, pero de repente por la vida misma se vuelven maestros. Y hay unos que han salido excelentes maestros sin tener la visión normalista. Pero hay otros que no, y que fue un problema muy fuerte a nivel universitario. Yo recuerdo mucho que la famosa ANUYES, aquella Asociación Nacional de Universidades e Institutos Todavía de nivel superior, dijo, tenemos un problema, los catedráticos de las instituciones no tienen didáctica, no tienen nada. Y crearon su curso básico de formación docente, ¿no? Que todavía edita Trillas, por cierto. Recuerdo mucho 7 libritos que escribieron. Me acuerdo mucho de uno de Hugo Gago Goethe, y propuso había un libro que se llamaba Elaboración de cartas descriptivas. Por allá anda todavía el librito. Y entonces, era porque los catedráticos de nivel superior no planeaban, por lo menos no les exigieron planeación. Pues, ¿por qué? Si son catedráticos. En aquel tiempo decían, pues sí, ¿cómo un médico reconocido y competente, que lo estamos invitando a dar cátedra, ¿por qué le vamos a pedir? Pues con que hable y con que diga lo que sabe, ya con eso se enseña. Y no se dieron cuenta que no. Que hasta el nivel superior, la intencionalidad de enseñar no es la de demostrar que sé yo mucho y me aviento unos discursotes ahí, que pueden ser muy interesantes, sino que debe haber un clima, una situación pedagógica, didáctica, para que los alumnos puedan reflexionar, pensar, interactuar. Entonces sí, falta eso. Esa es la identidad. Y también hice otro, perdón, este es un poquito más de lecturas que habla del saber pedagógico, ¿para qué lo uso, no? Ese me refería. Ese es muy elemental, porque, por ejemplo, los temas son así. La misión del maestro, descubrirse en los demás, quien acepta el reto, la perfectibilidad docente, la virtud de escuchar, la letra con paciencia entra, el convencimiento del orden, el juego un vergel, la tarea esa llave, el libro como paraíso, el valor de evaluar. Son temas muy sencillitos en donde trato de decirles a los maestros,
ojo, es el sustento humanístico, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablo del libro, hay que amar al libro, no lo hagan que lo odien los muchachos. Ese es el punto. Porque, por favor, después, ¿qué creen? A mí me tocó un maestro de secundaria. Ya no llegamos a la octava unidad. Hágame un resumen de toda la octava unidad para cumplir con el programa. No, pues ya, si ya no llegaste, ya, hasta ahí. Sí. Pero se tomó al libro como también el non plus ultra, el libro como único elemento para poder trabajar y dar clases. Claro. Eso fue lo dañino que se hizo de los libros de texto. Obviamente tiene mayores bondades un libro de texto, sobre todo para comunidades marginadas en donde hay poco acceso a eso, ¿no? Muy bien. Pues, Doc. No, pues estoy pensando a ver qué pregunta, porque me dejó... Eso sí lo vamos a cortar. Me di cuenta que sigo siendo más ignorante que antes. Muy bien, pues esto ha sido Miscelánea Histórica. Recuerden que es un proyecto asociado al Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y también al Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Profesor Carlos, ha sido muy enriquecedora esta plática. Sabemos que tenemos muchos temas que usted ha trabajado, pero nos gustaría, de acuerdo al fin de esta entrevista, que tiene que ver con los acervos culturales, que nos diera una reflexión final. Pues como acervo cultural es la memoria la memoria escrita que no podemos tener en nuestro propio sentido de pertenencia. El libro, el documento, las fuentes son como los entes vivientes, ni siquiera diría yo no vivientes, los entes vivientes que nos están diciendo, ojo, aquí palpita uno con las costumbres, con las creencias, con las investigaciones. Y cada libro es un corazón encerrado ahí, que es el corazón y la pasión de quien lo escribió. Entonces, aunque pareciera que no se mueve el libro, trae sentimientos, emociones, recuerdos, añoranzas, bueno, hasta cuestiones muy cotidianas. Los editores hablan que cualquier cosilla que meta uno, cualquier dato que meta uno, cualquier subrayada que ponga uno, cualquier cosa, forma parte de esta historia del acercamiento y el enamoramiento con los libros. Yo hablo principalmente de libros, porque ahí hay un espacio en donde el libro me permitió estar con el autor que lo escribió, y entonces de repente lo traía ahí yo y lo metí. Un boleto, cuando se viajaba en autobús, le llaman tripas. Los editores le llaman tripas. Mira, las tripas es el boleto que metí de hace 20 años, 30 años, ¿no? Y uno dice, es que es mi historia personal en el vínculo con el documento. Lo traje aquí, anduvo conmigo. Y como muestra de ello, aquí está el boleto del pasaje que valía 50 centavos, eran unos boletitos así de diarios. O la foto que metió uno, o la dedicatoria, o el recado, o lo que haya. Lo que haya. El documento se convierte también en testimonio de vida del que lo posee y del que lo usa. Para mí yo creo que eso sería importante. O sea, no es, ay, los tengo amontonados, no. Es ciencia, es conciencia, es emoción, es pasión, acumulada en las hojas impresas, pero que se vuelve vida y se vuelve latido cuando uno lo toca, cuando uno lo lee, cuando uno lo comenta. Ya, esa sería para mí la reflexión. Doctora, y el gusto por tener. Por tener. Uh-huh. Doctor, no, un comentario agradecerle final. al profesor Carlos Gallardo Sánchez esta entrevista, que ha sido muy provechosa por las enseñanzas que nos ha dejado. Ya dije los defectos que hemos encontrado precisamente en la difusión de la historia, que yo creo que ahora hay que enfocarnos a resolver esos problemas, esos obstáculos que no nos dejan llegar precisamente a los que les podía interesar todas estos avances de las investigaciones. Profesor Carlos Gallardo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme. Pues un gusto estar con usted, profesor. Sabemos que hay muchos temas todavía que tocar sobre la educación en Morelos. Esperemos una segunda entrevista. Más adelante tendremos la oportunidad de realizar avances sobre esta entrevista. A todo nuestro auditorio, muchas gracias y esperemos contar con su presencia para la próxima ocasión. Reciban un cordial saludo de nosotros. Se despiden de ustedes en cámaras Rafael Aguirre Temamatla, Oscar Lorenzana en el sonido, el doctor Jaime García, que me acompañó en esta entrevista, su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima.